Querida comunidad, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos nosotros. Amén. El martes pasado sabemos que fue conmemorado el Día Internacional de la Mujer. Sabemos también que las mujeres en nuestra historia humana han sufrido discriminación y que han tenido menos oportunidades que los hombres, ya sea en el ámbito, en lo económico, en lo laboral, en lo político también. Eso es un hecho. ¿Y por qué recordamos el 8 de marzo? Porque el 8 de marzo de 1908, hace ya más de 100 años, es una de las fechas más recordadas en la lucha de las mujeres por mejores condiciones de vida. Es una fecha también bastante trágica. Ese día alrededor de 40.000 mujeres, que eran costureras, se declararon en huelga en la ciudad de Nueva York. Esto en el contexto de la industrialización. Las mujeres sin duda veían amenazadas sus vidas por las malas condiciones de trabajo y también se sentían en desventaja en la sociedad. Por eso ellas exigían reducir su jornada laboral a 10 horas, el del día, igual salario al de los hombres, fin del trabajo infantil, el derecho a voto, entre otras cosas. Estas mujeres buscaron, de alguna manera, sanar algo que estaba dañado en la sociedad, sanar esta injusticia social que había en la vida de las mujeres. Ese día fallecieron 129 mujeres en un incendio de una fábrica. Las puertas de la fábrica estaban cerradas, como era usual en ese tiempo, y las mujeres no pudieron escapar. Sin duda que es una escena muy triste y desoladora. En la historia de la humanidad también hemos tenido otros momentos tristes, oscuros, donde ciertos grupos de personas se han sentido amenazados por otros. Podemos mencionar muchos, pero solo para dar algún ejemplo. Tenemos la lucha de la población afrodescendiente en Estados Unidos en la década del 60, luchando por los derechos civiles, o también tenemos, y donde aparecen grupos extremistas que los reprimen. También tenemos la lucha por el fin del apartheid en la segunda mitad del siglo XX en Sudáfrica, y también la misma lucha de estas millones de mujeres que desde el siglo XIX han luchado por mejorar sus derechos en la sociedad. Y todos estos hechos y esta fecha tan especial me hacen preguntarme también, y que es ahí un poco donde dirijo esta prédica hoy día, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando nos enfrentamos a situaciones de injusticia y sobre todo cuando nos sentimos amenazados por otros? Es por eso que ahora les invito a que escuchemos la prédica, el texto que inspira la prédica de hoy, que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, de los versículos 47 al 53. Pueden colocarse de pie para escuchar la lectura. Mientras Jesús estaba hablando, se hizo presente una turba, al frente de la cual iba Judas, que era uno de los 12 y que se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: «Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?». Cuando los que estaban con él se dieron cuenta de lo que pasaba, le dijeron: «Señor, ¿echamos mano a la espada?». Uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús les dijo: «Basta, déjenlos». Tocó entonces la oreja de aquel hombre y lo sanó.
Luego Jesús les dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿han venido con espadas y palos como si fuera yo un ladrón? Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me pusieron las manos encima. Pero esta es la hora de ustedes, la hora del poder de las tinieblas. Amén. Pueden tomar asiento. Sin duda que es un texto igual estremecedor, ¿sí? Jesús acá se encuentra con sus discípulos luego de haber compartido la cena de la Pascua. Y por otro lado, paralelamente tenemos a Judas, que prepara el arresto de Jesús, a quien va a entregar por algunas monedas. Y tenemos a este Judas que le dice a sus captores, a los captores de Jesús, que a quien él salude con un beso, ese es al que hay que arrestar. Después de la cena, Jesús se retira con sus discípulos a este monte de los Olivos, que seguramente, pienso yo, era un lugar más tranquilo, más alejado de Jerusalén, donde Jesús se pone a orar y los discípulos se colocan a dormir. Esta escena me parece como una preparación para todo lo que va a suceder más tarde. Es ahí cuando llega Judas con los captores y Judas saluda de un beso a Jesús. Y Jesús le interroga, le pregunta: ¿me traiciona Judas con un beso? Obviamente parece algo contradictorio y hasta un poco hipócrita, podríamos decir, que Judas haya saludado a Jesús con un beso. Un beso no debería ser como una señal más de amistad, de cariño, de cuidado. Antes de ser arrestado Jesús, uno de sus discípulos le pregunta a él si podía tomar la espada. Jesús no da ninguna respuesta y el discípulo llega y de forma impulsiva corta la oreja de este hombre. Y ahí es cuando recién Jesús interviene y le dice: basta, no más. Y en ese momento ocurre algo que yo creo que es muy, muy especial, y que es Jesús toca la oreja de este hombre y lo sana. Es muy particular esta escena porque solo ocurre en el Evangelio de Lucas. Tenemos esta misma historia en todos los evangelios, pero solo en Lucas nos muestra a este Jesús sanando. Y ahí es cuando Jesús cuestiona a sus captores y les dice que ahora es la hora de ellos, que ahora es la hora en que el poder de las tinieblas se hace presente. Cuando leí este texto me surgieron muchas preguntas, la verdad, pero hay una cosa que me llamó profundamente la atención, y que es la reacción que tiene Jesús con sus captores. Por un lado me recuerda otras historias, sobre todo la historia de Jesús en la barca con los discípulos cuando viene la tormenta. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Se acuerdan que había una tormenta muy grande y los discípulos tenían mucho miedo y Jesús dormía? Jesús estaba tranquilo y los discípulos van a despertar a Jesús. Y Jesús se despierta y un poco que medio que los reta. Les dice: ¿por qué tanto miedo? ¿Qué poca fe tienen ustedes? Me recuerdo de esta historia porque en ambas situaciones, en la historia que acabamos de leer, del arresto de Jesús, como en la de la tormenta, Jesús se muestra tranquilo. Me impresiona como lo calmo que lo muestra el texto, a pesar de las amenazas evidentes que habían alrededor de él. En la psicología existe una teoría que se llama la teoría polivagal, que fue creada por un psicólogo estadounidense, Stephen Porges, y él plantea que existen al menos como 3 reacciones de nuestro sistema nervioso autónomo frente a diversas situaciones. La primera es, según él, cuando existe una respuesta que es calmada, que es tranquila, donde no vemos estímulos amenazantes desde fuera, y aquí estamos tranquilos, relajados, y
y podemos conectarnos con nuestro entorno, con lo que pasa alrededor de nosotros, y logramos establecer de alguna forma vínculos. Pienso que Jesús en esta escena se comporta así, de forma tranquila, calmada. Después tenemos una segunda respuesta dentro de esta teoría, que es cuando detectamos algún peligro, algo nos parece amenazante. Y aquí nuestro cuerpo reacciona y se prepara para huir o para luchar. Y acá fisiológicamente nos alteramos, nuestro ritmo cardíaco aumenta, la respiración también se vuelve más frecuente, se libera adrenalina, se libera cortisol en el cuerpo. Yo pienso que esta segunda reacción es la que tuvo el discípulo que corta la oreja, esta reacción un poco más instintiva de luchar. Y la tercera respuesta sucede cuando sentimos que el peligro que hay alrededor nuestro es tan grande que no podemos hacer nada al respecto. Y aquí nos inmovilizamos. El ritmo cardíaco, la presión sanguínea, la temperatura corporal, todo disminuye al mismo tiempo que el cuerpo libera endorfinas para que así podamos de alguna forma como disminuir el sentir del dolor. Esto es un supuesto, yo estoy imaginando también, pero puede ser que el resto del grupo, de los otros discípulos, se haya quedado inmóvil, que no haya sabido qué hacer en ese momento. Pero me parece con esta teoría, y por eso la traigo como a colación, la muestro, también nos muestra lo increíble que es el cuerpo humano, cómo reaccionamos a diversas situaciones que nos parecen amenazantes. Desde la calma, desde el ataque, la huida, o desde quedarnos inmóviles. Y con esto creo que podemos analizar también nuestro propio comportamiento, el comportamiento de otras personas también. Y sin duda que nosotros también en nuestra vida personal también pasamos por momentos en que nos sentimos amenazados. Pienso yo en el trabajo, podemos sentirnos amenazados por la competitividad con nuestros colegas, o porque nuestro jefe es muy exigente, o en el colegio también, que pasa mucho. Muchos niños sienten el colegio como un ambiente hostil y les da miedo ir a clases. O también en nuestro día a día podemos pensar cuando salimos a la calle, también puede ser que nos dé miedo. Nos dé miedo tal vez que nos roben, que nos asalten o que, no sé, nos pase algo, que algún auto cruce y nos atropelle, no sé. A veces podemos pensar esas cosas. Y acá me recuerdo solo como una anécdota, pero cuando yo era niño, me acuerdo de un hecho igual como un poco donde sentí esta amenaza. Yo era muy pequeño, tenía solo 3 años, y iba a un jardín infantil, y me acuerdo que sin querer le pasé como a apretar el dedo a una compañera con la puerta. Y me acuerdo la reacción hasta el día de hoy de la parvularia, que sin duda yo creo que ella estaba protegiéndonos, pero su reacción fue, yo me acuerdo, como muy fuerte, seguramente con susto porque está protegiendo a los niños también, es su trabajo. Pero me acuerdo de eso, de ese momento de reto y de susto tan fuerte por algo que yo había hecho sin querer. Y me acuerdo que mi susto fue tan grande que yo nunca más fui al jardín después. Nunca más quise volver. Podríamos decir que tuve la reacción 2, de huir del lugar y no querer enfrentarme nunca más con eso. Volviendo un poco a nuestro texto bíblico, me pregunto cómo Jesús habrá sentido antes de ser arrestado. ¿Se habrá preguntado por qué a mí? ¿Por qué Judas me da un beso y ahora me traiciona? ¿Qué es lo que debo hacer? Pueden ser preguntas que hayan surgido en la mente de Jesús. Vuelvo a recordar que Jesús se encontraba, de noche. Esta escena fue de noche. Eso también es como bonito tenerlo en claro, en el Monte de los Olivos, en un lugar que seguramente estaba tranquilo, donde los discípulos dormían, Jesús oraba, y de repente esta tranquilidad se ve interrumpida por Judas y los captores. Y ahí es cuando uno de los discípulos, ¿cierto?, se siente amenazado y usa la violencia como una respuesta, como instintiva. Y ahí es cuando Jesús reacciona de esta otra forma que es totalmente, un poco diría contraria a lo que estamos habituados, que es que Jesús
después de que le cortan la oreja al hombre, lo sana. Y a mí eso me parece tan especial que Jesús intenta revertir la situación que el discípulo había ocasionado. Jesús busca, pienso yo, como continuar esta tranquilidad y esta calma que se estaba viviendo en este monte de los olivos. Jesús con esto nos muestra otra forma, otra manera de vivir nuestras relaciones, de cómo nos enfrentamos a las amenazas que pueden surgir a nuestro alrededor. Recordemos la frase de Jesús, amar a los enemigos, que sin duda es una frase que nos acompleja un poco, porque nos remueve y nos hace pensar sobre nuestras relaciones humanas, cómo amar a nuestro enemigo, a alguien que no me gusta, que me cae mal, que tal vez me ha hecho daño, y tal vez con justa razón. Cómo reaccionar desde el no sentirse amenazado, no huyendo, no luchando, sino que desde la calma, desde el amor, desde el perdón. Jesús nos muestra, con este acto tan simbólico de sanar la oreja, otra forma de comportarnos en nuestra sociedad. Y por otro lado, Jesús también sabe, es consciente, y Él lo dice al final del texto, que está pasando por un momento oscuro, que ahora las tinieblas tienen el poder. Pero su reacción, a pesar de saber que está en esta oscuridad, es desde la calma, desde la tranquilidad. Algo que me parece asombroso. Y Jesús se entrega en este momento. Él sabe, es consciente que no puede hacer nada más ahora. Él se entrega a Dios en total confianza. Es como cuando decimos que sea hecha tu voluntad, Dios. Me imagino así también diciendo Jesús. Y yo me pregunto, una pregunta para todos nosotros, ¿no hemos pasado acaso por situaciones en las que solo Dios nos puede ayudar? ¿En las que solo nos queda entregarnos? Pienso cuando tenemos alguna discusión con alguien y nos sentimos amenazados por su reacción, o sus palabras, o algo que dijo. Muchas veces nos sentimos tentados a responder con enojo. Y sabemos que el enojo genera más enojo aún, es como una bola de nieve que puede ir creciendo, que es peligrosa también. Yo con esto no quiero juzgar el enojo como decir que el enojo es algo malo en sí, para nada. Sino que lo que quiero decir es que a veces nuestro instinto nos lleva como a sobrereaccionar, o reaccionar de una forma más exagerada. Y a veces nos impide ver otras cosas, y nos impide ver aquello o sanar aquello que ha sido dañado en la relación. Tenemos así la posibilidad de transformar una situación. Yo sé que no es algo fácil de hacer y que sin duda para cada uno de nosotros es un proceso totalmente personal. Pero tenemos la posibilidad de transformar ese sentimiento de amenaza en conversación, en diálogo, en entendimiento. Es en ese momento que estoy seguro en que podemos volver nuestro rostro a Dios y confiar en Él. Jesús vuelve su rostro a Dios. Como dice justamente el Salmo de este domingo que les leí al inicio, mis ojos están siempre puestos en el Señor. Es decir, entregamos nuestro ser, toda nuestra integridad a Dios. Y ese Dios que es amor. Al mismo tiempo, Jesús sabe que Él es la luz, finalmente se sobrepone a la oscuridad. Recordar también el texto que habla que somos luz también en las tinieblas, que somos sal y luz en este mundo, que aunque vengan momentos de oscuridad, aunque esta oscuridad pueda hacerse presente, finalmente la luz es lo que logra sobreponerse o logra surgir a pesar de la oscuridad. Y acá vuelvo un poco al ejemplo que hablé al inicio, así como las mujeres que en la historia han luchado por mejorar sus derechos y que aún lo siguen haciendo. Pero tal vez estas primeras mujeres no vieron resultados al inicio. Los resultados o los avances que tenemos hoy en día.
Pienso también en cómo el mensaje de Jesús también ha trascendido la historia, ha trascendido su muerte, y aún así seguimos hablando y compartiendo de este Jesús y de su mensaje, de su luz, cómo traspasó esta oscuridad. Seguimos compartiendo, ¿cierto?, las enseñanzas de su bondad, de su amor, y su luz sigue perdurando en la historia. Y espero realmente que este mensaje de Jesús, de otra forma de relaciones, pueda seguir perdurando en nuestra historia, en nuestra sociedad, para que así podamos ser personas más amorosas, más acogedoras, más pacíficas también. Así deseo que la paz de Dios, que está por encima de todo entendimiento, que guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén.